Quiero mostrarles estos ganchos en forma de S que me son de bastante utilidad para colgar mis jeans. Tienen un precio en Amazon de 213 pesos más 90 pesos del envío, más o menos un equivalente de 15 dólares con el envío incluido. Y el paquete únicamente te trae 15 ganchos. En este video te mostraré cómo hacerlos desde la comodidad de tu hogar, así que no se diga más y vamos con el video. Vamos a ocupar un trozo de alambre de aproximadamente 3 milímetros de grosor. A ver si se alcanza a notar en la cámara. Este tipo de alambre lo pueden conseguir en megaceros o en cualquier tienda donde vendan metales o aceros para construcción. Ahí lo pueden encontrar. Ojo, debe ser alambre y no alambrón, porque si es alambrón va a ser muy difícil de doblar, y si es alambre, en especial este calibre, va a ser fácil de doblar y a la vez lo suficientemente resistente como para soportar el peso de los pantalones. Vamos a cortarlo a 17 centímetros de largo, sería aquí aproximadamente. Lo voy a marcar con un plumón de aceite para que lo alcancen a notar. Pueden apoyarse con un cortapernos para hacer el corte. Es bastante fácil. Ahora, si no tienen cortapernos, también se pueden apoyar con un cincel y un martillo o alguna esquina, no sé, con el que puedan doblarlo y vencerlo. Una vez que ya lo trozaron, vamos a quitarle las partes ásperas que acabamos de cortar. Nos podemos apoyar con un esmeril o con unas lijas. Si lo van a hacer con lijas, yo recomiendo que sean del 50 o del 100 máximo, para que no se lleven tanto tiempo. Recuerden que mientras menor sea el número de la lija, mayor va a ser el granulado o más ásperas serán, y mientras mayor sea el número de la lija, la cantidad de partículas por centímetro cuadrado será mayor y por lo tanto serán más finas. Ok, aquí en el tornillo vamos a sujetar el tubo. En mi caso voy a manejar este diámetro, que es como de unos 3-4 centímetros de ancho o de diámetro. Ya que lo apretamos, vamos a colocar las pinzas en la parte superior de esta manera. Ahora vamos a tomar el trocito de alambre y lo vamos a colocar aquí para que nos haga palanca y de esta forma lo podamos doblar. Lo sacamos y lo volvemos a colocar, pero este doblez va a ir hacia abajo. Y listo, así de fácil tenemos nuestro gancho para jeans. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mi canal alternativo donde muestro lo que deben saber antes de comprar, y mi página y grupo de Facebook donde pueden descargar material totalmente gratuito de costura. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.